Hola amigo, qué placer que podamos encontrarnos para seguir estudiando la palabra de Dios. Nuestra segunda lección sobre el libro del Apocalipsis se va a basar en el capítulo 1, versículo 9 hasta el 20 y comenzaremos el estudio de las 7 iglesias iniciando con la iglesia de Éfeso. Saben, el libro del Apocalipsis estudiado bajo la dirección del Espíritu Santo transformará nuestra vida completamente. Quiero dejar en tu mente el siguiente consejo de la señora Elena de White. Testimonios para los ministros, página 114. Ella dice: el Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Te invito entonces a orar a nuestro Dios para solicitar la sabiduría y poder comprender su palabra. Oremos. Querido Señor, en este momento te pedimos que al abrir la Escritura podamos comprender cada vez más el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Envíanos tu Espíritu para que Él nos dé sabiduría, conocimiento y podamos aplicar las verdades a nuestras propias realidades personales. En Jesús lo pedimos. Amén. Abramos el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 9 y leamos: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La historia registra que Juan vivía en Éfeso. Estaba dominados por los romanos bajo el emperador Domiciano. Él había ordenado la adoración al emperador como si fuera Dios y obligaba a todas las poblaciones a hacerlo. Pero Juan, que estaba en Éfeso, guiaba a los cristianos a la fidelidad al Señor. El emperador supo de este anciano apóstol de Jesús que insinuaba a las personas a no adorarlo como Dios. Lo tomó preso, lo trajo a Roma, se presentó ante el tribunal y allí Juan dio respuesta a las acusaciones de las cuales fue objeto. Tan clara fue su presentación que la sala quedó en silencio. El emperador airado ordenó entonces la muerte de Juan, colocándolo o arrojándolo a una caldera de aceite hirviendo. Para maravilla de todos, los mismos que lo arrojaron a la caldera de aceite hirviendo tuvieron que sacarlo, porque el Señor preservó, tal y cual como los jóvenes hebreos en el pasado, la vida de este apóstol del Señor. El emperador, confundido, lo envió entonces a la isla de Patmos, que queda en el mar Egeo, con el objetivo de impedir que la influencia de este apóstol llegara a todos los rincones del Imperio Romano. Estando allí alejado de la presencia de sus amigos y hermanos, experimentó un exilio tal y cual como le sucedió a Daniel en el pasado. Daniel llegó a Babilonia exiliado y de allí salió el libro de Daniel, con todas las profecías y enseñanzas que todavía hoy son motivo de estudio. Ahora el apóstol está en el exilio en la isla de Patmos y de allí sale el libro del Apocalipsis, mensaje que es totalmente de actualidad para todos los cristianos. Las penurias, los sufrimientos que padeció Juan en Patmos pueden servir de ilustración en todo lo que se revela en el Apocalipsis. Los hijos de Dios padecerán persecución, pero el Señor prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los símbolos que aparecen en el Apocalipsis de alguna manera tuvieron relación con Patmos. Y miren, Elena de White dice algo interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 456. Entre los riscos y rocas de Patmos, Juan mantuvo comunión con su Hacedor, repasó su vida pasada y al pensar en las bendiciones que había recibido, la paz llenó su corazón. Había vivido la vida de un cristiano y podía decir con fe: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El anciano apóstol tenía un mensaje que dar y Dios se lo iba a transmitir.
Veamos ahora la revelación especial que iba a recibir Juan. Leamos los versículos 10 y 11. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan estaba en Patmos, alejado de toda posibilidad de contacto con los miembros de la iglesia. Sin embargo, Dios tenía una manera de comunicarse a través de este apóstol, por medio de esta carta, por medio del libro del Apocalipsis, a todos los que estaban allí. Dice el texto que estaba en el Espíritu del Señor, es decir, entró en visión. Ahora su percepción estaba enfocada en entender lo que el Espíritu quería revelar. Y dice: en el día del Señor. Saben que hay mucha discusión con respecto a este término, en el día del Señor. Sin embargo, en la Biblia, este término connota dos significados. Número uno, el único día del Señor que aparece en la Biblia es el sábado. Desde el mismo comienzo de la creación, el séptimo día de la semana fue apartado por Dios como un día de adoración. Y siempre, en toda la Biblia, podemos encontrar evidencias de que el Señor determinó que el día sábado fuera su día. Elena de White refuerza ese día diciendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 464: fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea. Así que cuando dicen el día del Señor, se refería a un día sábado. Sin embargo, no debemos olvidar que hay un segundo significado a la expresión en el día del Señor. Y es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el día del Señor representa el día del juicio, el día en que el Señor intervendrá. Leamos algunos pasajes de la Biblia para entender este significado. Por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Más adelante en el mismo capítulo, ahora el versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que el día de Jehová es el día del juicio. En el Nuevo Testamento, como podemos leer en 1 Tesalonicenses 5:2, lo siguiente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por supuesto, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Y más adelante el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Pero hay algo interesante al combinar el sábado con el día del Señor. Y es que en cierto sentido, el mensaje del sábado también tiene sentido escatológico. Y por eso nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, pasajes como Isaías 58, 13 y 14. Dice: si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Así que el día sábado también nos recuerda que llegará el momento en que los hijos de Dios disfrutarán de este reposo al lado del Señor. Es más, en el mismo libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23, dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová.
Así que el sábado también es un evento especial que disfrutarán los hijos de Dios en la tierra nueva. Por eso debemos concluir que Juan une los dos significados en esta expresión. Es el día del Señor, es el sábado. Recibe la visión de Dios en la que se le presenta el día escatológico del Señor, cuando concluirá la historia del pecado en esta tierra y establecerá su reino de paz por la eternidad. Juan dice que en este sábado en particular se le aparece y se le revela a Jesús, y él escucha la voz de Jesús que le dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Él, Jesús, es la conjugación del Apocalipsis, el centro de la historia de la salvación. Y le da una orden: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Este mensaje debía llegar a todas las iglesias de Asia, no solamente a 7, sino a todas las iglesias. Debiera ser leído. Algunos consideran que esos mensajes se escribieron todos en un solo libro y que se leía en todas las iglesias. Y ese mensaje nos llega a nosotros hoy. Más adelante analizaremos el tema de las 7 iglesias. Ahora, el apóstol va a describir su encuentro con Jesús. Noten ustedes que el versículo 11 dice que él oyó. Ahora él va a mirar. Leamos el versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Lo primero que él ve son los candelabros de oro. Y estos candelabros de oro, según el versículo 20, dice: los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Así que estos candelabros nos recuerdan el santuario terrenal, la menorá, es decir, el candelabro con los 7 brazos, solo que aquí son candelabros individuales y Jesús está en medio de los candelabros de oro. Y estos candelabros representan la iglesia, que es la luz del mundo. Ahora veamos cómo describe a Jesús en los versículos 13 al 15. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Hay varios elementos que debemos considerar de esta narración. Número 1, Jesús está en medio de los 7 candelabros de oro. El candelabro de por sí nos hace recordar el santuario, pero ahora Él está en el santuario celestial. Jesús está asumiendo el rol también de sacerdote. Pero además de eso, al decir que camina en los 7 candelabros y los candelabros representan la iglesia, quiere decir que Jesús se mueve en medio de su iglesia. Jesús conoce las realidades de la iglesia y por eso Jesús puede enviar un mensaje certero y claro a cada una de las iglesias. En segundo lugar, ahí se usa uno de los títulos favoritos de Jesús, el Hijo del Hombre. Esta expresión aparece por primera vez en el libro de Daniel, capítulo 9 y capítulo 10, y nos recuerda a Él que se humanó, que tomó la naturaleza humana y que por los días de la eternidad, como un monumento del amor que tiene por el ser humano y por el universo, Jesús conservará esa naturaleza humana. Elena de White dice, en Consejos para la Iglesia, página 136, dice: Cristo llevó consigo a los atrios celestiales su humanidad glorificada. Este será el monumento eterno del amor de Dios por el ser humano. En tercer lugar, Juan enfrenta dificultades para poder describir a Jesús. Por eso él se vale de algunos elementos que encuentra en el libro de Daniel, especialmente el capítulo 10 y el libro de Ezequiel, para poder utilizar las palabras de estos profetas y describir la visión del Hijo de Dios. En cuarto lugar, el manto ceñido ceñido por un cinto de oro era una vestidura de los sacerdotes, pero también era una vestidura de los reyes. Por lo tanto, podemos decir que Jesús está asumiendo el papel real y el papel de sacerdote. Ahora, sigamos la descripción de este Jesús que evoca en su rol sacerdotal real. Versículo 16. En su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos
y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Este sacerdote rey tenía en su mano derecha 7 estrellas. El versículo 20 nos explica: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Estos ángeles, según el contexto del pasaje, y si analizamos más el pasaje, se refiere a los ministros o líderes de la iglesia. Y esto nos da 2 significados. Número 1, el significado de protección. Estos líderes de la iglesia están bajo la protección del Señor, están en su mano. Y en segundo lugar, estando cerca, los conocen muy bien. Y por eso puede decir que conoce la iglesia y las realidades de cada uno de estos líderes. Dice que de su boca sale una espada como de 2 filos. Si leemos Salmo 49, versículo 6, dice lo siguiente: exalten a Dios con sus gargantas y con espada de 2 filos en sus manos. Así que esta espada de 2 filos representa el juicio de Dios. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios penetra como una espada de 2 filos. Y podemos unir estas 2 imágenes diciendo que el juicio de Dios se basa en la verdad. Entonces se describe una de las imágenes más tiernas y bellas que encontramos en el libro del Apocalipsis. Los versículos 17 al 19. Dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El anciano apóstol primero escucha, ve a Jesús después, y entonces es tanta la emoción que tiene de volverse a encontrar con el Salvador, ahora glorificado, ahora vestido de sacerdote y de rey, caminando entre los candelabros de oro, sosteniendo las estrellas en sus manos, que fue tanta la emoción que el apóstol experimentó que se desmayó. Y yo me puedo imaginar a ese Jesús glorificado viniendo, ayudando al apóstol a incorporarse y diciéndole: no temas, yo estoy contigo, estoy a tu lado. Tienes que hacer una tarea más por mí. Yo soy el que estuve muerto y aquí vivo ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades. Tener las llaves del Hades tiene un significado muy importante en el contexto del libro del Apocalipsis. Primero nos recuerda que Jesús es la resurrección y la vida. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él consuma el plan de la salvación. Recibe el castigo que todos nosotros merecemos. Y entonces ahora, al ser sepultado, Él muere por nosotros y ahora resucita. Al resucitar, vence la muerte y abre el camino para que todos los hijos de Dios podamos tener la esperanza de la vida eterna. Pero también hay un significado interesante en lo que se describe aquí, porque resulta que una de las diosas helenísticas que había en la antigüedad era la diosa que se creía tenía las llaves del Hades y las llaves de la muerte, y esta diosa que se describe como una diosa poderosa que dominaba sobre la tierra, y entonces se dice que ella tenía las llaves del Hades. Lo que quiere decir Juan aquí es que ahora Cristo es el que tiene las llaves, es el verdadero Salvador, tanto de los cristianos como de los gentiles, tanto de los judíos como los que no son judíos. Es el Salvador de todos los seres humanos, y que realmente los gentiles van a encontrar en Jesús el verdadero camino a la vida eterna. Entonces el Señor le dice a Juan: ahora tú debes escribir lo que has visto, debes escribir las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, hablando por supuesto de los acontecimientos que ocurrirán hacia el futuro.
Saben, en este primer capítulo del Apocalipsis vemos que el Señor cumple su promesa de estar en medio de su pueblo. No tenemos nada que temer del futuro, teniendo la seguridad de que el Señor está a nuestro lado. Ahora, entremos al estudio del mensaje de las 7 iglesias, que aparece en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Y hay 3 aplicaciones que debemos considerar cuando estudiamos el mensaje de las 7 iglesias. Primera aplicación, la aplicación histórica. Estas eran iglesias reales, bajo el Imperio Romano. Eran lugares lucrativos, lugares importantes, donde se impuso la adoración al emperador y donde los cristianos, defendiendo su fe, sufrieron persecución. El mensaje dado por el Señor al apóstol Juan eran mensajes para iglesias reales con problemas reales. En segundo lugar, la segunda aplicación es la aplicación general y universal. Este mensaje es aplicable a los cristianos de todas las épocas, de todo el tiempo. Su mensaje es de total actualidad, incluso para nosotros los que vivimos al final de este siglo. Y la tercera aplicación es la profética. El mensaje y el lenguaje que usa cuando dice las cosas sucederán pronto, vas a padecer, tendréis tribulación, nos dice que tiene una aplicación profética, lo que significaría que estas 7 iglesias representan periodos del desarrollo de la historia del cristianismo, cómo ellos mantuvieron su fe en cada uno de los periodos de la historia del cristianismo. Ahora, cuando leemos el mensaje de las 7 iglesias, nos vamos a encontrar por lo menos con 6 puntos que son iguales y paralelos en todos. Número 1, un saludo. Número 2, la presentación de Jesús. Número 3, el encomio y el reproche como evaluación de la iglesia. Número 4, el consejo y la advertencia a la iglesia. Y número 5, la esperanza al vencedor. Y todas terminan diciendo que debiéramos prestar atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, comencemos entonces con la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículos 1 al 7, y analicemos cada una de sus partes. Número 1, el saludo. Leamos el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una metrópolis considerada como un centro político, religioso y comercial, una ciudad considerada destino obligatorio para todos aquellos que querían estar en la crema innata de la sociedad romana. Incluso se creía que por el clima privilegiado que tenía Éfeso era un lugar de recreo. El emperador incluso pasaba vacaciones en este lugar. La iglesia cristiana de Éfeso creció. Desde una iglesia pequeña, el apóstol Pablo estuvo allí 3 años y posteriormente la iglesia creció y en el año 64 llegó a ser la sede cristiana más grande y más importante del mundo antiguo. ¿Cómo se presenta Cristo a la iglesia de Éfeso? Versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Miren ustedes que cada una de las iglesias va a presentar una figura de Cristo que es tomada del capítulo 1. En este caso se presenta a Cristo caminando por entre las iglesias, sosteniendo los ministros en sus manos. Es una persona que tiene conocimiento de la realidad de la iglesia. Por eso viene el encomio, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Saben? Este Cristo que camina en medio de los candelabros y que tiene a los ministros en sus manos dice, yo te conozco. Dios sabe exactamente cuál es la situación de cada miembro de la iglesia. Y le dice a la iglesia de Éfeso, yo te conozco. Así como te conoce a ti, me conoce a mí. Saben cuáles son tus necesidades y cuáles son mis necesidades. Cuáles son nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Y hay algo interesante en el libro del Apocalipsis cuando habla de la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia trabajadora, una iglesia que no tiene reproche en lo que tiene que ver con su dedicación
y el anhelo que tiene de que el mensaje de Dios permanezca puro. Recuerde que está en un centro religioso muy importante del mundo antiguo. Éfeso era la sede religiosa de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Y además era un pueblo dedicado a la hechicería y al encantamiento y una cantidad de cosas. ¿Cómo lucharon los cristianos de Éfeso para mantener la verdad pura? ¿Cómo lucharon para no tratar de mezclar la religión con las costumbres paganas? Se mantuvieron fieles, fueron leales. Incluso en el versículo 6 se encuentra un encomio importante que dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estos eran los herejes más peligrosos de la época, de la primera época del cristianismo. Ellos estaban aferrados a falsas doctrinas, engañando a las personas. Una de esas falsas doctrinas que ellos asimilaron fue el docetismo, donde creían que Cristo fue adoptado porque se portaba muy bien, pero fue abandonado cuando murió en la cruz del Calvario. Otra herejía era que ellos consideraban que si tenías un conocimiento correcto, no importaba lo que tú hicieras en el cuerpo, podrías hacer lo que quisieras. La iglesia se mantuvo firme y no aceptó esta enseñanza dentro de su iglesia. Entonces viene el reproche divino que aparece en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es un profundo reproche para todos nosotros. Puede ser que al pasar el tiempo, nuestro amor a Dios y al prójimo haya disminuido. Puede ser que nuestra profesión de fe se convierta en una profesión legalista y fría. Puede ser que en el afán de atacar las enseñanzas falsas, nos volviéramos severos, dados a la censura, criticones y quejosos. Puede ser que esta iglesia de Éfeso refleje la condición de muchos de nosotros de convertirnos en legalistas, de tratar de tener la doctrina correcta, el serlo por las cosas de Dios. Sin embargo, eso no justifica que hayamos dejado el amor a Dios, la compasión y el amor al prójimo, ya que el centro de toda la doctrina cristiana y de toda la enseñanza es el amor de Dios. Ahora viene el consejo de parte de Jesús. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. 3 grandes imperativos. Recordar. Debieran recordar que más que las normas y más que las leyes está el amor de Dios. Recordar la esencia del Evangelio. Recordar que la sencillez del Evangelio lo hace el reconocimiento de que Cristo nos amó y que nosotros le amamos a Él. Recordar de dónde han caído, qué es lo que han olvidado. Lo segundo que les pide es arrepiéntate. Deben arrepentirse de su pecado. El arrepentimiento es la antesala del perdón, porque cuando tú reconoces tu pecado, pides perdón. El gran problema del ser humano es no querer arrepentirse de los actos que hace. Por eso el consejo es arrepiéntete. Y el tercero, haz las primeras obras. Vuelve otra vez a tener la experiencia de un cristiano que llega a conocer a Jesús y lo ama de todo corazón. Haz las primeras obras. Y entonces viene una dura advertencia divina. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar. ¿Saben? Esto nos hace recordar la historia del pueblo de Israel. Dios llamó a Israel para que fuera la luz del mundo. Llamó a Israel para que a través de la vida de los judíos pudieran llegar el conocimiento de la verdad a toda la tierra. Pero lamentablemente ellos no cumplieron y Dios lo dejó por fuera. Ya no es el pueblo elegido por Dios. Ahora Dios conforma la iglesia. Si tú y yo no hacemos lo que el Señor nos ha dado, la orden que nos ha dado de ser luz del mundo, de guiar a otros por el camino de la salvación, si nosotros nos olvidamos de la realidad del Evangelio, pues lamentablemente es una advertencia divina de que nuestra
prioridad, nuestra razón de ser se perderá y nosotros entonces quedaremos por fuera. Y entonces termina con una invitación y una promesa. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El Señor ha hablado a su iglesia a través de su Espíritu. Él es quien nos llama al arrepentimiento y hace posible el arrepentimiento. Y si aceptamos la invitación del Señor, si reconocemos nuestro error, si nos arrepentimos y pedimos perdón y volvemos a hacer las primeras obras, entonces se nos hace una tremenda promesa: comer del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva fueron creados en la imagen de Dios, Dios los puso en el jardín del Edén y ellos debían comer del árbol de la vida para garantizar su existencia por siempre. Elena de White dice en el libro Ministerio Médico, página 307, lo siguiente: el fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía una virtud sobrenatural. Comer de él era vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas eran para sostener la vida y la inmortalidad. Pero una vez que el hombre peca, lamentablemente debe ser retirado del jardín del Edén y se le impide volver a comer del árbol de la vida para que no se convierta en un pecador eterno. Génesis capítulo 3 versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Debido a esto, la vida del ser humano va disminuyendo. Pero ahora, el Señor ofrece una promesa maravillosa, y es que al vencedor, al que acepta, al que se arrepiente, al que acepta el consejo divino, al que se deja cubrir por la gracia divina, él comerá del fruto del árbol de la vida. Y si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, lo que significa es que la vida eterna está garantizada si aceptas el consejo divino. ¿Sabe, amigo y hermano? En tu vida puede estar ausente el amor de Dios. Puede ser que tengas un celo por las cosas espirituales, tengas celo por la sana doctrina, tengas celo de que no se mezcle lo profano con lo sagrado, pero has perdido tu primer amor. Te has vuelto frío, legalista, y has perdido el gozo de la salvación. Por eso el llamado es a renovar tu vida con el Señor. Este mensaje representa el primer periodo de la iglesia cristiana, el primer siglo. Esta es la aplicación profética del primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Representa la era apostólica, el momento en que el evangelio llegó a los discípulos y se expandió por todo el mundo. Había celo en la predicación de la palabra. Los cristianos, a pesar de la persecución, se mantuvieron leales al Señor, dieron su vida en la predicación de la palabra, mantuvieron la verdad tal clara como Jesús la había dado, como el apóstol las habían dado, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro predicaron con ánimo la palabra de Dios. Pero finalizando el primer siglo, parece que ese fervor misionero, ese anhelo de predicar la palabra, esa pureza se iba perdiendo y disminuyendo. De ahí el reproche y el llamado del Señor a que esta iglesia pudiese recuperar su estado. Ahora, amigo y hermano, es posible que muchos hoy hayamos perdido el fervor que nos identificó al comienzo cuando transitamos los primeros pasos en el evangelio. Puede ser que alguno hemos perdido el fervor misionero. Necesitamos entonces buscar al Señor de corazón para que nos despierte y hoy podamos experimentar un verdadero reavivamiento. La promesa está delante de nosotros. Hoy es el día de volver al Señor con todo el corazón.